Bueno, No te perfecto. preocupes, doctora. Ahí se Buenas noches, buenas tardes para todos, en especial a esta mujer maravillosa, la doctora María Masri, que es la tercera vez que nos acompaña en este ciclo de charlas maravillosas, ¿esta es la 64, Pucho, o 63? No me acuerdo ya. 64 me parece, sí. Voy perdiendo 64, la cuenta, María. sí. Tienes que jugar la lotería con el número 64, María. Ok, ahorita lo voy a tratar de anotar en mis detalles. Bueno, todos conocemos a María, su trayectoria, además de que es una mujer encantadora, es una de las mujeres que ha dejado así súper en alto el nombre de la medicina equina, de la mano de los grandes internistas en el mundo y bueno, ha hecho cosas increíbles de las cuales no solo sus pacientes, sino nosotros los que seguimos la carrera de María nos hemos beneficiado. Qué orgullo tenerte. Te mando un abrazo desde Bogotá, que espero que puedas sentir muy fuerte y bienvenida de nuevo, María. No, Muchas muchísimas gracias. gracias. Realmente es un placer estar con todos ustedes. Ha sido maravilloso el participar, porque pues ahorita, por ejemplo, yo me fui a hacer una prueba de COVID ayer, porque empecé con fiebre y yo dije, no, ya me pegó este asunto. Entonces ya entendí mucho de la sensación de que tienes que estar en cuarentena, ¿sí? Afortunadamente salí negativa a la PCR, entonces ya puedo hablar más acerca de pulmón, de pleuroneumonía, de sonografía, etcétera. No de tomografía, porque nosotros no tomamos tomografía de pulmón generalmente, porque pues no cabe el pulmón del caballo en el gantry. Entonces, obviamente, estoy muy contenta porque ya voy a poder salir eventualmente y eso es un placer. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar, María. Muchas gracias. Entonces, si se escucha, ¿podemos dar inicio o hay que esperar? Dale tranquila, dale tranquila. Muchas gracias, Fernanda. Siempre ha sido súper agradable. Es lo máximo sentir bendiciones cada que hablas. Muchas gracias. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi experiencia sobre pleuroneumonía y sonografía de pulmón. No es amplia, ¿por qué? Porque hay muchas gentes que ven muchísimo más de lo que nosotros vemos. Llevo muchos años en esta carrera y me ha tocado la fortuna de estar en universidades y en sitios en donde te llegan caballos de múltiples lugares. Y esto es muy clásico en fiebre de embarque, que creo que así le llaman en las vacas, pero nosotros la vemos como fiebre del transporte del caballo, que es bien común. Cuando los caballos van de distancias muy, muy grandes y se suben al transporte con una enfermedad que a lo mejor es ligera, ¿sí? Pero que no se ha manifestado. Entonces, las generalidades de este tema son que la enfermedad respiratoria es la segunda causa después de la enfermedad musculoesquelética de eliminación de los caballos de la industria. Entonces, los jóvenes ya sea por infecciones respiratorias y los adultos por no infecciosas, como RAO o enfermedades obstructivas. Entonces, es importante saber. Yo no sabía cómo aproximar esto y regresé a parte de mis notas, en donde los caballos se manifiestan con disnea. Puede haber infecciosas y puede haber no infecciosas. Entonces, las infecciosas son neumonía y pleuroneumonía bacteriana, que son muy comunes, rodococo equi, que es en potros entre 1 y 6 meses de edad, neumonías parasitarias que se ven generalmente cuando están asociados con burros o muy parasitados en donde tienen migración parasitaria hacia el pulmón. Rara vez ves neumonía fungal y hay neumonías atípicas. Las no infecciosas son inflamaciones traqueobronquiales, generalmente. Entonces vienen desde la tráquea, bronquios y bronquiolos y generalmente se llama ahora obstrucción recurrente o enfermedad crónica obstructiva pulmonar, como cuando yo estudié. Y enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, que son más sutiles y mucho más comunes en caballos jóvenes.
así como la hemorragia inducida por el ejercicio en caballos de carrera, pero que también puede estar manifiesta en muchos caballos de esfuerzo máximo. Entonces, de la manera en que yo aproximé esto es como disnea. Disnea es la dificultad para respirar. El caballo no te va a decir tengo dificultad para respirar, pero lo que sí te va a decir es que o tengo la frecuencia alterada de la respiración, o el ritmo es inapropiado, o el tipo de respiración si es abdominal o tóraco-abdominal, o restrictiva o obstructiva. ¿Sí? Cuando son restrictivos, no expanden el tórax, ¿sí? Y tú lo notas, si los ves de atrás, vas a ver que no hay una expansión del tórax, y es porque tienen pleurodinia, que es dolor en la pleura. Todo esto conforma la presentación que tiene el caballo ante ti. Disnea es ese signo clínico que implica el trabajo respiratorio, la sensación de dificultad para respirar. En humanos se utiliza el término libremente porque te puede decir tengo dificultad para respirar, pero el caballo no, entonces lo tienes que ver por el tipo, la frecuencia y el ritmo, ¿sí? En los caballos nos gusta auscultarlos con una bolsa grande para poder ver la respiración y poder auscultar con el estetoscopio más acertadamente el pulmón y ver cuál es la zona más afectada. El esfuerzo varía desde una frecuencia aumentada hasta ver la dilatación de los hollares o un esfuerzo abdominal como cuando son obstructivos. Piensa en un perrito con la tráquea comprimida para ver cómo inflaría el pulmón, para ver cómo es ese trabajo respiratorio tremendo, para saber cuándo es obstructiva y cuándo es restrictiva. A veces tienen expiración doble, como cuando tienen atrapado el aire. A veces tienen abducción de los codos, en donde uno cree que tienen laminitis o algún dolor, y realmente lo que tienen es dolor pleural. Los ruidos respiratorios anormales y pueden llegar hasta tener cianosis. Es importante ver la patofisiología, porque tiene que haber un balance entre CO2, oxígeno y pH. Si yo tengo un pH muy ácido, voy a tratar de eliminar ese CO2 y entonces voy a respirar muy rápido, tratando de eliminar ese CO2. Si yo tengo un alcalino, pues a lo mejor es al revés. Cuando hay hipoxemia, que quiere decir baja de oxígeno en sangre, pues obviamente van a tratar de jalar más oxígeno. Compensan por acidosis metabólica y respiran más rápido. El calor ambiental hace que respiren más rápido. Y cuando tienen un daño en el sistema nervioso central que afecta el trabajo respiratorio, en el centro respiratorio. Eso lo ves en potros neonatos, en donde tienen inflamación cerebral y que muchas de esas veces tienen apnea o una taquipnea seguida de un periodo apneico. La disfunción de la placa neuromotora de los músculos respiratorios, como parálisis diafragma, que es como murió Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque es un músculo y cuando está tensado puede llegar a tener fatiga, y si se fatiga el diafragma es el principal músculo de la inspiración. Entonces, obviamente también ahí tenemos problemas. Condiciones de dolor, ya sea de pleura, costillas rotas, etcétera, pueden llegar a tener un problema. ¿Cómo nos acercamos al diagnóstico? Primero tengo que descartar las posibles causas ambientales, como calor, humedad. Cuando hay calor y humedad, hay mucho más distrés. ¿Por qué? Porque obviamente no pueden evaporar. En invierno van a haber otro tipo de condiciones. Si están durante el ejercicio, estrés de altura, por ejemplo, historia de examen clínico cardiorrespiratorio. Hay que examinar a los caballos cardiorrespiratorios siempre que tengan un problema respiratorio. De ahí puedo tener más opciones porque puedo expandir los datos. Si yo tengo un hemograma con fibrinógeno, determino si hay inflamación
o si hay una leucocitosis simple. Gases sanguíneos que me den información de si tiene hipoxemia o tiene CO2, hipercapnia, en donde tenga el CO2 acumulado. La química sanguínea que me diga de hígado, de urea y creatinina, del tipo de proteínas que tengo, si tengo hiperglobulinemia, etcétera, y exámenes fecales de parásitos. Endoscopía tremendamente útil. ¿Por qué? Porque puedo ver si hay esta descarga purulenta, no nada más afuera, sino también en la parte traqueal. Puedo tener colección de cultivos nasofaringios como para herpes o para influenza. Sensibilidad a alergenos, si es que existe una condición semejante a RAO. Trepanación de senos, si es que esa descarga nasal viene del seno. Y obviamente lavado transtraqueal, que es muy sencillo, o un lavado bronquiolveolar. Y hay que interpretar cada uno en su medida, porque el lavado transtraqueal me da una información que no me da el bronquiolveolar. Entonces tengo que saber cuál es el que llevamos a cabo. En este video es uno de los ejercicios que hicimos en 2009 para tener un video de cada procedimiento, ya sea lavado transtraqueal o lavado bronquiolveolar. Y estos, si eventualmente, si los necesitan para enseñanza de los alumnos, con todo gusto se los ofrecemos porque pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. También puedo hacer toracocentesis, que es lo que me estaban pidiendo que les enseñara un poquito acerca de la técnica de toracocentesis, o radiografías ya sea de los pasajes nasofaringios, senos, faringe, bolsas guturales, laringe, tráquea, pulmón. Con un aparato portátil pueden tomar el pulmón. El otro día tomamos de un frisón el pulmón con un aparato portátil y con un chasis digital. Entonces también se pueden llegar a tomar radiografías de pulmón sin necesidad de un aparato estacionario. Obviamente el estacionario nos va a dar una oportunidad de ver mucho mejor, pero nosotros ya no tenemos ese aparato estacionario que teníamos en la UNAM. La otra que también es de gran utilidad y especialmente en estos casos es la sonografía. Yo soy amante del ultrasonido, me encanta ver sonografías de pulmón y de locomotor, pero son de gran utilidad en estas condiciones porque donde hay líquido se puede ver a través del pulmón, porque si hay aire no vamos a poder ver a través del pulmón. Entonces, mientras se encuentre una masa o líquido pegado a la pleura parietal, entonces vamos a poder ver la información que queremos de ese pulmón. También existen pruebas de función pulmonar, también se pueden obtener biopsias de pulmón, sobre todo cuando tienen condiciones miliares o sospechas de un tumor, que puede ser metastásico o primario del pulmón. Bueno, cuando yo vi la palabra disnea, agarré mi libro, que era, antes le llamábamos el ladrillo, porque era rojo. En la primera edición de los 80s era roja, y entonces agarrábamos el ladrillo, que es el Large Animal Internal Medicine, y entonces abrías en la página de disnea y te encontrabas 158 diferentes enfermedades que causan disnea. Entonces, obviamente no vamos a ver 158 enfermedades, pero lo que sí podemos es ver causas comunes que ocurren comúnmente, y eso es lo que vamos a tratar de enfocarnos. Causas comunes no respiratorias y causas tóxicas principalmente. Entonces, entre las comunes respiratorias tenemos la neumonía bacteriana. Fíjense aquí cómo tiene la descarga purulenta. Vean las adherencias en esta necropsia. Son como huevos revueltos. Creo que ustedes les llaman huevos pericos, pegados en la pleura. Es horrible, ¿sí? En donde tienen abscesos en diferentes sitios y abscesos pulmonares que pudieran llegar a tener. De las causas comunes respiratorias, pues también la neumonía por aspiración, que generalmente el bronquio
derecho sale un poquito antes que el izquierdo y por lo tanto hay más enfermedad del lado derecho que del lado izquierdo. Aunque en la realidad en una publicación de 2016 aparece que bilateralmente se afecta el pulmón, pero es cráneo ventral. Vean, por ejemplo, aquí, esto no es una pleuresía, esto es un absceso, porque yo alcanzo a ver esta densidad aquí. O sea que no lo estoy haciendo, esta radiografía es de un absceso gigante que tenía Majestic Venture, un cemental que venía después de una pleuresía tremenda, a que lo drenáramos año con año. Y los 7 años que yo pasé ahí, los 7 años llegó año con año para que se drenara el pulmón. Los prematuros o inmaduros pueden tener septicemia neonatal o que tengan broncogramas porque tienen una membrana hialina, tienen falta de surfactante. Y lo único que tú ves aquí son los broncogramas porque el pulmón nunca se aireó, ¿sí? Si fuera aireado este pulmón se vería más negro, se ve que no se ha inflado. Y este es un caballo que murió de membrana hialina. Causas comunes no respiratorias, pues tengo que ver enfermedad cardíaca. ¿Qué tal que de veras tiene una enfermedad cardíaca congestiva con una insuficiencia tremenda, en donde el músculo cardíaco no puede eyectar un gasto cardíaco adecuado para llegar a todo lo que necesita el organismo? O shock, ya sea séptico, toxémico o hipovolémico, que haga lo mismo, o sea, que no llegue a ventilar adecuadamente y si no ventila adecuadamente, actúa como shunt, ¿sí? O desviación. Otras causas comunes no respiratorias, pues la toxemia. Si tienen isoeritrólisis neonatal, pues también, o sangrado o hemólisis, en donde no hay eritrocitos que acarreen el oxígeno. Cuando hay dolor abdominal o laminitis o miopatías, son generalmente secundarios, ¿sí? O son diferenciales de una pneumonía. O que tengan hipertermia y por eso estén realmente respirando rápido, como en anhidrosis o golpe de calor. También las causas tóxicas, intoxicación por vitamina D, en donde tienes calcificación de las válvulas, por ejemplo, cardíacas o del riñón, en donde la pelvicilla renal pueden llegar a tener intoxicación por vitamina D y tener calcificaciones, organofosforados, bromuros. Me tocó ver una cabra que de repente le tomamos una química y nos encontramos que tenía un cloro de 140, que no era compatible con la vida. Entonces yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues los bromuros forman parte también. ¿Se acuerdan de la tabla de los metales y de los materiales inorgánicos, en donde estaba flúor, cloro, bromo? ¿Sí? Ahí estaba, y es exactamente el bromuro, lo mide la máquina como si fuera cloro, y tenía una intoxicación por bromuro. La amonia, que es súper irritante a las vías respiratorias, o un oleander, que es una planta ornamental que causa miocarditis. Entonces sí existen múltiples condiciones que pueden hacerte creer que este caballo tiene disnea por una enfermedad respiratoria. Entonces vamos a ver cosas comunes que ocurren comúnmente. Las neumonías bacterianas son bacterias patógenas que afectan el parénquima, hay células inflamatorias, todo este detritus celular destruyen el tejido y alteran la función. ¿Y cómo lo ves tú? Como, imagínate que es una pérdida de difusión. Cuando tengo un alveolo que es súper delgadito, pasa el oxígeno rápidamente a los vasos, porque es muy delgadito. Pero si tiene detritus de este tipo, el alveolo va a estar engrosado. Y al estar engrosado y tener material ahí, pues obviamente ese oxígeno no va a pasar tan libremente. Y por eso, con poquito ejercicio, es más que suficiente para que el caballo se canse y esté respirando ampliamente.
Streptococcus beta hemolítico es el más común. Han pasado muchos años, desde 1996, en donde se publicó un gran número de bacterias que afectaban el pulmón del caballo, hasta la fecha en 2016 y 2020, están hablando todavía de que Streptococcus beta hemolítico es de los principales, junto con los coliformes. Las membranas mucosas, piel, tejido linfoide, todos esos espacios alveolares que deben de ser estériles y protegidos con mecanismos de defensa. Llega el daño viral, tiene defectos de inmunidad y permiten el establecimiento de microorganismos. Una vez me tocó ver un caballo que tenía un absceso pequeño en el pulmón. Y cuando lo muestré me salió un estreptococo alfa hemolítico. Entonces, ¿por qué me salió un alfa hemolítico si el alfa hemolítico vive en la garganta? ¿Sí? El alfa hemolítico vive en la garganta y si se fue para allá es porque hay una debilidad o un defecto de inmunidad. Y entonces está estable y es bastante simple matarlo. ¿Por qué? Porque es un alfa hemolítico y no es como el beta hemolítico, que es mucho más agresivo. Y este caballo resolvió su problema rápidamente. Fíjense en esta tabla de Angeline Warner del año de la canica, como yo digo, en donde el 35% beta hemolítico, pero estos son lavados transtraqueales. Entonces tú obtienes esta cantidad de bacterias en el transtraqueal comparado con el pleural. Entonces lo que me dice es que yo creo que necesito el lavado transtraqueal antes que el pleural, o ambos. ¿Por qué? Porque entonces puedo ver la cantidad de bacterias que se alojan en ese aparato respiratorio. Lo otro que es importante, fíjense el porcentaje de bacteroides. Es muy, muy alto. Cuando empiezan a hablarme por teléfono y me dicen que el caballo viene de un transporte de Chihuahua, que está en el norte de México, y se avienta 26 horas para viajar a la Ciudad de México y el caballo tiene fiebre, lo primero que le digo es, fíjate que necesitas metronidazol. Aparte de tu gentamicina y penicilina para atacar E. coli y todos los colibacilos y el estreptococo, también necesito hacer algo por el bacteroides. ¿Por qué? Porque es tremendamente común tener condiciones de pleuresía en donde prevalece el bacteroides. La susceptibilidad bacteriana ha cambiado mucho a través de los años y yo lo atribuyo al mal uso que tenemos con los antimicrobianos y por eso yo fomento una salud, porque no quiero que mis nietos o mis bisnietos no vayan a tener un antimicrobiano que no vaya a funcionar. Fíjense aquí, E. coli con cefalosporinas, cefalotina, vean qué pobre efecto ya tiene trimetoprim sulfa y ticarcilina con clavulínico, cloranfenicol, que ya casi no se usa y ahora está en boga nuevamente, ¿sí? Vean el estreptococo beta hemolítico, que es el único que sigue prevaleciendo con una alta susceptibilidad a la penicilina. No todo el mundo quiere utilizar penicilina, entonces puedes utilizar otras cosas contra un estreptococo beta hemolítico, pero es importante ver este tipo de situaciones en esta época comparada con la actual. Entonces aquí les voy a presentar un artículo de Carballo, en donde tiene una distribución de pleuroneumonía y de bronconeumonía en caballos tanto pura sangre como cuarto de milla, que ya murieron o fueron eutanasiados entre 2005 y 2014 en la Universidad de Davis. Entonces fueron diagnosticados con enfermedad respiratoria y vean, cráneo ventralmente, la mayoría, ¿sí? Pero también en la parte caudal generalmente no se alojan. Acuérdense que en la parte dorsal y caudal generalmente les gustan los hongos, cosa que no les gusta tanto a las bacterias. Y en esta zona podemos ver hemorragia inducida por el ejercicio. Y todo el pulmón más afectado, ¿sí? En la mayoría. Ahorita vamos a ver también lado derecho y lado izquierdo,
¿sí? Vean cómo el lado derecho tiene más que el lado izquierdo y eso lo atribuyen a que hay una desviación anterior del bronquio derecho y por eso tienes un poco más del lado derecho que del izquierdo, pero en general es bilateral, ¿sí? Y aquí ven la bronconeumonía y en la de arriba es la pleuroneumonía. A mí me gustaron mucho este artículo. ¿Por qué? Porque veo que seguimos teniendo Streptococcus o Epidemicus como el principal y los coliformes. Entonces sigo pensando que a lo mejor genta y penicilina o genta y cefalosporinas es lo que más nos va a ayudar. Además de otras bacterias, ¿por qué? Porque tenemos que considerar que Fusobacterium o bacteroides, etcétera, puede estar afectando estas condiciones. Fíjense aquí, Streptococcus o Epidemicus, 61%. Actinobacillus ya casi no vemos, y qué bueno, porque realmente son múltiples abscesos en todos lados. Y coliformes, algunos de ellos, pero en la mayoría con condiciones mixtas. O sea que un solo antimicrobiano no me va a funcionar para poder mantener estos caballos en mejores condiciones. ¿Sí? Estreptococo más las pleuritis más coliformes y anaerobios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos nada más la predisposición de neumonías virales. ¿Por qué? Porque esos son cultivos nasofaringios, son difíciles de determinar. Yo creo que todo el mundo ha visto un caballo con influenza. Lo que no sabemos si son rinovirus, adenovirus. Lo que sí sabemos es que el coronavirus no tiene un efecto respiratorio importante en el caballo, porque lo hizo Pusterla en Davis, y por más de que lo trataron de publicar por años y años consecutivos, creo que ahora lo van a lograr finalmente, porque no tiene un efecto definitivo en el caballo. Lo vemos principalmente el coronavirus, pero causando diarreas en los potrillos. También me pongo a pensar en qué efectos residuales respiratorios tienen las enfermedades respiratorias. Realmente, nosotros hicimos una investigación cuando estaba en la Universidad de Florida, hace muchísimo tiempo. Sí, yo estoy hablando hace más de 30 años, o sea, perdón, pero habíamos hecho este estudio en donde los caballos que habían tenido rodococo X, en donde teníamos estos piogranulomas tremendos, queríamos ver si llegaban a correr finalmente. Acuérdense que en Ocala está muy cerca de la Universidad de Florida. Entonces yo tuve la fortuna de estar ahí 2 veces. Una primero como interno y maestría, y cuando regresé ya como profesor a la Universidad de Florida. Y en esa época estábamos concretando con los caballos que habíamos visto originalmente. Después corrían y morían por otras razones y veíamos el pulmón para ver si tenían fibrosis o pérdida de elasticidad del parénquima o adherencia, si es que habían estado muy pegados a la pleura estos abscesos, y nos encontrábamos que no tenían efectos residuales. Era muy, muy importante ver esto. ¿Por qué? Porque si no tenían efectos residuales es por la elasticidad tan grande que tiene ese pulmón. El pulmón no compensa por el ejercicio, o sea, no es un órgano que podemos entrenar para que crezca más. Pero lo que sí es, tiene una elasticidad por el tipo de condición de su endotelio, que es muy elástico. Entonces, cuando ustedes oyen como bronconeumonía, este es uno de los cartones que me encantan, sí, que si se oye como bronconeumonía es porque la tiene. Entonces, lo que tenemos que ver es qué tipo de anatomía tenemos y qué tipo de condiciones para poder analizar qué es lo que está pasando con las pleuresías. La pleura cubre toda la cavidad torácica, y el diafragma y el mediastino, y está generalmente fenestrado. Por lo tanto, si yo tengo una pleuresía del lado izquierdo, también la tengo del lado derecho. No siempre, porque con adherencias e inflamación puede cerrarse esa fenestración. Y es importante saber si está fenestrado o no,
cuando tú ves el nivel alto en un lado del tórax y bajo en el otro lado del tórax. Y les voy a poner ejemplos. Existe una pleura visceral, ¿sí?, pegada al pulmón, sin receptores de dolor. Y la parietal es tremendamente inervada. O sea, si yo le pego así al pulmón, el pulmón duele y el caballo casi se dobla, ¿sí?, cuando tiene una pleuresía, y a eso le llamamos pleurodinia. Esta es una de este vasito que ven aquí, es uno de los que saqué del Guyton, que es una de las Biblias de fisiología, en donde si tú tienes un balance entre la presión hidrostática que circula, la oncótica, que es la de las proteínas, o la hidrostática del espacio pleural, si yo tengo pérdida de permeabilidad, vamos a suponer que yo rompo este vaso, pues se me sale el agua, ¿sí? Si yo pongo un absceso aquí, es una obstrucción linfática y automáticamente aumento las presiones y por eso se sale el agua. Tenemos que considerar que también existe un movimiento transdiafragmático del líquido peritoneal. Nosotros, si vemos la parte linfática, es de la cisterna de Kilo, va hacia el ducto torácico. Y eso es importante porque me ha tocado ver caballos con ruptura de vejiga que tienen líquido en los pulmones, ¿sí? O sea que yo lo veo como si fuera una pleuresía y lo único es movimiento transdiafragmático de ese líquido. Entonces, no necesariamente quiere decir que es un líquido anormal en el pulmón. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Que haya un equilibrio entre la producción del líquido pleural y la reabsorción vía presiones oncóticas e hidrostáticas e intersticiales. Si hay un equilibrio, el caballo no tiene por qué tener una pleuresía. Tiene que haber o una masa que obstruye, o un exceso de inflamación, o una pérdida de la permeabilidad para que puedas llegar a tener una pleuresía. Entonces, lo primero que sucede es un derrame paraneumónico. Paraneumónico es alrededor del pulmón y tiene una fase exudativa. Y si te toca en la fase exudativa, quédate quietecito, no hagas nada, ¿sí? Trata con antimicrobianos y ahí se queda. Y realmente estos caballos vuelven a correr sin ningún problema. Pero si viene la fase fibrino-purulenta y de repente empiezan las adherencias porque tú quieres drenar ese tórax por la dificultad que tiene ese caballo para respirar, entonces en ese momento se organiza y son esas grandes adherencias que vemos, que son las que duelen cuando el caballo extiende al galopar. Entonces, fíjense en este, por ejemplo, ve la adherencia que tiene aquí. Es ridícula la adherencia, aquí tiene loculaciones. ¿Cómo crees que si yo pongo una aguja aquí voy a drenar todo cuando ya tiene unas adherencias de este tipo? Si este caballo está en esta condición, lo que yo necesito es o ponerlo a dormir, ¿sí? O abrir la costilla, sacar todo esto si es que tiene el mediastino no fenestrado. De otra manera no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque este pulmón se va a colapsar y voy a arrancar prácticamente toda esta fibrina que está localizada ahí. Cuando tienen exudado, el pH debe de ser normal, el lactato deshidrogenasa y la glucosa normal. Si tiene muchos leucocitos, pues todo esto se va a consumir, ¿sí? Este va a aumentar, perdón. Este va a aumentar y la glucosa va a disminuir. ¿Por qué? Porque se consume por los leucocitos. En pleuresías es importante pensar en estos derrames pleurales. Los agudos tienen una probabilidad. Los crónicos tienen adherencias, tienen pérdida de peso, hay colas de cometa, atelectasia en todo este tipo. Fíjense aquí cómo hay lo clásico que nos hablan los patólogos y nos dicen que hay hepatización del pulmón.
¿Por qué? Porque se ve como hígado, está todo colapsado, ¿sí? Y por eso se ve como que si fuera hígado. Y este es aire atrapado del pulmón. Entonces, ¿cuáles son los signos que vamos a ver con estos caballos? Fiebre, que no se controla fácilmente, anorexia y depresión. Hay caballos que comen todo el tiempo están comiendo. Es más, yo les digo que les den smorgasbord, ¿sí? Todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque es importante que la tasa metabólica de estas condiciones no afecte de tal forma donde el caballo pierde peso rápidamente. Tos, secreción nasal, taquicardia, taquipnea, esfuerzo respiratorio, les duele la pleura, los auscultas, y la característica de cuando tienen líquido es que se irradia el corazón dorsalmente. Es como si fuera un radar en el agua. Entonces irradia ese sonido y donde pongas el estetoscopio, estás escuchando el corazón. Entonces, síntomas de toxemia, pues sí, si tienen una gran cantidad de bacterias gram negativas, van a haber toxemia. Puede haber edema cráneo-ventral, que generalmente migra hacia los pectorales, y la fase crónica ya con pérdida de peso severa. Esta pleuroneumonía, cuando hay daño en la pleura o en el espacio pleural, pues la pleura parietal, que es la pared torácica, diafragma y mediastino, está muy inervada. Y la visceral, ya hablamos de que no tiene un dolor específico. Fíjense aquí la gran cantidad de fibrina que se repite en este video. Abscesos, otras causas donde puedes tener efusión. Vean aquí la pericarditis, ¿sí? En donde tiene toda esta fibrina alrededor del músculo cardíaco. Puede haber hemotórax si fue por trauma, heridas penetrantes al tórax. Puede haber neoplasias, puede haber una neumonía de hongos, puede haber pericarditis o insuficiencia cardíaca congestiva, o una hernia diafragmática, o una hipoproteinemia tan severa que haga que tengas efusión. Entonces, es importante el diagnóstico. Hay que auscultar, hay que aprender a auscultar, con bolsa, sin bolsa, dependiendo del caballo que tiene el pulmón sano. Por más que le pongas la bolsa, te va a aguantar todo, hasta aguantan la respiración. Pero si es un caballo que esté enfermo, nada más con que le pongas la bolsa va a toser y toser y toser, ¿sí? Puedes percutir el pulmón. A mí me da cosa porque les duele, entonces generalmente no percutes, pero puedes delinear perfectamente si existiera un absceso en esa zona, lo puedes hacer percutiendo el pulmón. Hematología es de gran utilidad porque tienes que saber la magnitud de lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, aquí fíjense cómo tiene una gran cantidad de células. ¿Por qué? Porque el líquido no se ve tan oscuro como acá. Aquí se ve cómo está el aire atrapado haciendo haces de cometa, pero aquí hay pulmón normal, en donde tiene líneas A horizontales de reverberación. Aquí hay un absceso y aquí hay aire atrapado. Este es el ligamento pericardio diafragmático, que también lo pueden ver aquí, ¿sí? Ay, perdón. Sí, que también lo pueden ver aquí. Aquí se ve todo este líquido y aquí está la compresión y atelectasia. Esta es la punta del pulmón en donde también está atelectático. Entonces, es importante el ultrasonido porque te da características. No te puede decir exactamente cuánto líquido hay ahí. Pero si yo tengo que drenar este pulmón y este pulmón me va a dar 70 litros, que ya me ha dado, 70 y hasta 90 creo que es el récord, obviamente tengo que tener una compensación en vena. Tengo que estar administrando fluidos para que esto no cause una descompensación tremenda en el caballo. La radiología es útil cuando drenas el tórax. O sea, si tú tomas la radiografía antes de drenar el tórax, generalmente no vas a ver gran cosa porque se va a ver blanco, 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 casi como esto, que es el diafragma. Aquí está el abdomen. Pero este es un absceso, entonces este absceso va así. Entonces yo ya drené este tórax y alcanzo a ver los abscesos. Si no, no puedo ver esto.
yo tengo que ver aquí la vena cava, tengo que ver el triangulito entre el pulmón y el diafragma, y tengo que ver todo el pulmón. Entonces, cuando yo veo una condición de este tipo, yo suplico que obtengan un lavado transtraqueal antes de un bronquio alveolar. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer estérilmente y puedes saber el tipo de bichos que tiene este caballo. Y es importante. Toracocentesis, ¿cuándo, cómo y para qué? Yo creo que es importante saber que existe. Una vez que ya viste con el ultrasonido y sabes cómo está la situación, ves si tiene distrés respiratorio o no. Porque si el caballo no tiene distrés respiratorio, te sorprenderías. Puede ser una efusión simple, que no necesita que le pongas más adherencias de las que va a lograr por sí mismo. ¿Para qué? Pues para obtener el bicho, para aliviar el distrés respiratorio, para todo ese tipo de condiciones en donde tienes un caballo de este tipo, en donde realmente el estrés respiratorio es severo, porque fíjate cómo no expande el tórax, ¿sí? Casi todo es abdominal, ¿sí? El tórax no lo expande porque tiene un dolor, tiene edema ventral, ¿sí? Y tiene un distrés importante. Entonces, para mí es súper importante que si tienen esta condición, pues yo sepa si es que tengo que hacer una toracocentesis o no. Para hacerla, pues obviamente siempre voy a ir craneal a la costilla. ¿Por qué? Porque todos los vasos y nervios pasan caudales a la costilla. Entonces, vemos que este tiene un distrés respiratorio importante. También tenemos que ver si está cianótico, qué cantidad vamos a drenar. Lo tenemos que colocar en un sitio en donde veamos que se va a aliviar, ¿sí? Entonces, la toracocentesis es valioso para diagnóstico y terapéutico. Cuando los hallazgos de auscultación o percusión torácica sugieren un derrame pleural, la toracocentesis se puede realizar. Entonces, para confirmar la presencia, para proporcionarle una muestra que sea representativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tumores exfolían en la parte interna de la pleura, ¿sí? Hay que proporcionar un diagnóstico que te guíe al plan terapéutico. Si yo desde ahí hago una tinción de Gram y hago glucosa con una tira reactiva, sé la cantidad de células que tengo, sé el tipo de bacterias que puedo tener, Gram positivas o Gram negativas, y aparte lo puedo drenar terapéuticamente. Dependiendo del tipo de líquido que me encuentre, va a ser el tipo de trocar que utilice. Porque si yo lo único que quiero es una muestra representativa, pues a lo mejor lo hago con un catéter del 14. Pero si yo quiero drenar ese tórax, a lo mejor necesito colocar un trocar del 22. Hay que aliviar la disnea, eliminar el material infeccioso del espacio pleural para que su resolución sea más fácil. Y colocar drenajes torácicos que estén continuamente drenando ese tórax, si es que tienen casos de neoplasia o de derrame pleural severo. Cuando estaban en Kentucky, me acuerdo del doctor Byers, que es la época con la que yo estaba, y el doctor Reed, que dejaban los drenajes con los caballos en el pastizal. O sea, tenían una válvula de Hemlich, que es una válvula de una sola vía, y con esta válvula los dejaban libres y estaban pastando en el pastizal las yeguas con pleuresía, drenando continuamente. Porque si es de una sola vía, se puede continuar el drenaje. Si es de dos vías, pues obviamente pulmón y hay neumotórax. ¿Qué equipo se necesita? Pues sedarlo, si es que es necesario. Tengo que bloquear con anestesia, ¿sí? Con una agujita del 25 de esas chiquitas de un octavo, prácticamente con eso se puede bloquear con 1 centímetro de anestesia, guantes estériles, una hoja del número 15 para poder abrir la piel y no arrastrar lo que tengas en la piel hacia la parte interna,
y una cánula o trocar, dependiendo cuál vas a utilizar, con válvula de 3 vías y una extensión de una válvula de Hemlich. Si tú no tienes una válvula de Hemlich, puedes utilizar un preservativo o un guante de látex. ¿Por qué? Porque lo pones, lo atoras y cuando va a succionar el aire se comprime, ¿sí? Se colapsa, que es lo que puedes utilizar. Y los tubos de colección. Es importante saber cuáles son los límites, porque es mejor guiado por ultrasonido, pero si tú sabes los límites entre el 7º y 8º espacio intercostal del lado izquierdo y más adelante del lado derecho, a la mitad del camino entre el hombro y el codo y arriba de la vena torácica, ¿sí? Lateral torácica. Hay vasos y nervios en la parte caudal de la costilla. Es muy, muy importante. Yo lo que hago es hago la incisión en la costilla y camino con la cánula o con el catéter hacia adelante de la costilla, ¿sí? ¿Por qué lo hago sobre la costilla? Para que en el momento en que salga, se corra hacia atrás y no entre aire, ¿sí? Por si la incisión es un poco grande. Entonces es importante, pegas con la costilla no duele, y de ahí caminas, y cuando picas sobre los intercostales y entras a la pleura parietal, es cuando duele. ¿Sí? Entonces, siempre en el borde craneal de la costilla para evitar afectar estas estructuras. ¿Qué complicaciones puedes tener? Pues ojalá y no neumotórax. Sangrado por la nariz, porque a veces picas un vaso dentro del pulmón y va a tener un pequeño sangrado por la nariz. Cuando hay adherencias, el catéter se tapa, ¿sí? No quieres una infección ascendente, es muy, muy importante tener todo aséptico y tener cuidado con la hemorragia torácica, ¿sí? Que puede llegar a ser, de repente vemos esta hemorragia y tiene todo un lugar de sangrado. Y este es un neumotórax, aquí no hay pulmón, no hay nada, y ¿cómo se vería en ultrasonido? Pues no se mueve, hay aire que no se mueve, el pulmón se desliza así. Y si yo coloco ahí mi ultrasonido, no se mueve, el aire no se mueve, ¿sí? Cuando hay adherencia se tapa el catéter, ¿sí? Entonces es importante saber qué tipo de catéter vas a usar conforme a lo que viste en sonografía. El líquido pleural de caballos sanos es menos de 5,000 células, menos de 2.5 gramos por decilitro o 25 gramos por litro de proteína total, y acuérdate que tu nivel es la sangre periférica. Entonces, si yo sé que tengo 10,000 células en sangre periférica, no debe tener nada que supere eso. Y que cuando tienen 35 de proteína total, ya se considera normal, es un exudado. Tú vas a ir desde trasudado modificado o exudado, ¿sí? Y entonces cuando está así, pues no tienes que hacer cosas. Sabes que hay hemólisis, ahí debe haber un estreptococo hemolítico, y además, pues obviamente todo esto son leucocitos. El cuidado de apoyo, de soporte de estos caballos es necesario, con hemotórax para asegurar un volumen sanguíneo y perfusión adecuados, para prevenir una dificultad respiratoria y una infección mayor, y caballos con la hemorragia intracavitaria pueden deteriorarse rápidamente ya que pierden gran cantidad de sangre y tienes que hacer algo. Bueno, este no es exactamente el caballo que les quería yo enseñar, pero fíjense cómo tiene atravesado un poste de lado a lado. Si yo le quito eso, se colapsa el pulmón, totalmente. ¿Por qué? Porque es un traumatismo. Una vez me llegó un caballo en Luisiana, en donde tenía toda la viga atravesada desde la parte del esternón hacia el tórax, y el caballo estaba perfectamente bien parado. Tenía dificultad, no expandía el pulmón, ¿sí? No se movía para nada, porque si se movía, se moría, ¿sí? ¿Por qué? Porque se colapsaba el pulmón. Obviamente no iba nada, le tomaron una radiografía en donde se veía atravesado la viga totalmente adentro del pulmón, pero hay que tener muchísimo cuidado, hay pocas cosas que pueden ser así. Este es un ejemplo de un alumno mío, ¿sí?
en donde me habla y me dice que tiene un caballo muy importante con una neumonía muy importante y me manda esta foto. Y me dice, mire cómo tiene anaerobios, porque como ve, ustedes están produciendo gas, los bichos. Yo creo que la teoría se la sabía muy bien, pero lo que no se sabía es dónde colocar el catéter, ¿sí? Puso el catéter aquí, se colapsó el caballo, inmediatamente cayó muerto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber los límites del pulmón. No todos los caballos son iguales, ¿sí? Los frisones y los caballos de tiro tienen un pulmoncito triangular chiquito. Los purasangres de carrera tienen un pulmonzote, el cuarto de milla, la mitad de ese pulmón, ¿sí? Y así las diferentes razas. Entonces tenemos que saber y aprender a delimitar el pulmón por medio de sonografía. Tenemos una gran cantidad de artículos publicados en donde está la asociación de ver las efusiones fibrinopurulentas comparadas con la supervivencia. Entonces hay casos ahí publicados en donde ustedes pueden ver los factores que hay asociados con la supervivencia de 97 caballos y tiene que ver con el tipo de bacteria y en el momento en donde tú lo agarras, en la fase aguda o en la fase crónica. Y que cuando hay una hemorragia pulmonar o infarto o es no necrotizante, la mayoría de esos caballos mueren. Y esto ha sido publicado desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí hay infartos pulmonares necrotizantes de streptococos y de E. coli muy, muy salvajes. Entonces, estos fueron publicados por Elizabeth Carr hace mucho tiempo en Davis, California. Fíjense nada más la cantidad de problema que llegan a tener estos pulmones cuando son necrotizantes. Y es porque hay bacterias como una E. coli H5 que tiene un pili muy agresivo, en donde cuando tú tienes ese tipo de condiciones afecta tanto al riñón como al pulmón y es una necrosis fulminante. ¿Sí? Entonces ahí tiene literatura en donde ven los casos fatales de neumonía en los caballos de carreras, que está aplicado en el Journal de Veterinary Diagnostic Investigation. Entonces, para la toracocentesis vamos a salvar vidas, ¿sí? Es lo que creemos que vamos a hacer. La parte terapéutica o diagnóstica, ya saben en qué lado, vean este tipo de catéter, es un catéter del 22, es un trocaresco, ¿sí? Y es óptimo guiarlo por ultrasonido y de ahí colocar, obviamente, la válvula de 3 vías en el otro extremo, que ahorita más adelante se los voy a mostrar. Entonces, ese líquido pleural, debes de hacer citología, cultivo y tinción de Gram para ver también la glucosa, el pH y el lactato que te sirven son de gran utilidad para saber el tipo de sepsis que tienes. Aquí, en la fase exudativa, generalmente es estéril, es una infusión muy fácil de resolver con puros antibióticos. No me dio tiempo de ponerles toda la cantidad de ultrasonidos que me gustaría, en donde puedan observar cuáles son los ligeritos, moderados, severos, etcétera. Tengo una gran cantidad de ultrasonidos que si nos da tiempo lo podemos continuar con la otra plática acerca de ultrasonido pulmonar. La fase fibrinopurulenta, pues ahí ya hay bacterias, neutrófilos, todo el detritus, la disposición de fibrina y la loculación del pulmón. Cada que perforas la pleura vas a tener una adherencia. Entonces trata de que si la primera vez que lo haces, que ya hayas evaluado el tipo de fluido que contiene para saber el tamaño de cánula que debes de utilizar. Y luego cuando ya se organiza, pues tienen una parte inelástica que ya está pegada y que parecen huevos pericos en el pulmón. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Caminan como laminíticos porque les duele tanto el pulmón que abren los codos, ¿sí? Y caminan o pueden llegar a confundirse con cólico o con rhabdomiólisis, ¿sí? El tratamiento, pues en esos donde ya está avanzado, pues es un drenaje efectivo, los antimicrobianos de tu elección,
dependiendo de cuál es tu cultivo, antiinflamatorios, tratando de que estén comiendo y que estén alertas todo el tiempo, y por eso es la terapia de apoyo. Con base en el cultivo y el antibiograma, vamos a ver cuál es el espectro, ¿sí? Yo meto metronidazol en la mayoría de estas condiciones. ¿Por qué? Porque el bacteroides, al provenir de un lavado transtraqueal, no siempre lo puedes obtener porque es un anaerobio. Entonces, cuando tú sacas el líquido del lavado transtraqueal, no muchas veces te lo van a detectar en el laboratorio. Entonces, yo asumo, hasta que me digas lo contrario, que tienen algún tipo de bacteroides o de anaerobio dentro de esa composición. Entonces, utilizamos ya esa gentamicina con ceftiofurose FEPIME para tratar de evitar que tengamos una diarrea, ¿sí? Porque estos caballos van a estar por mucho tiempo en antimicrobianos. Cuando son leves, pues a lo mejor trimetoprim sulfa, ¿sí? Pero cuando son severas, mínimo 3 semanas, y si les cuento de Majestic Venture, que lo vi por 5 a 7 años seguidos, ese caballo permanecía en antimicrobianos, y él era un semental que daba montas, 25 montas al año, pura sangre de carrera. Entonces, el drenaje, el objetivo pues, es limpiar todo eso, quitar la parte de distrés respiratorio, el mal olor, las bacterias, etcétera, por medio del catéter. Y cuando tú tienes un caballo donde no tiene fenestrado el pulmón, puedes hacer otras cosas, como un lavado pleural. Entonces, la pleuroneumonía crónica, en donde ya nada más está el problema de un solo lado, fíjense cómo aquí le quitaron una costilla a la yegua y le metían 5 a 10 litros de isotónico tibio para lavar todo el pulmón. Es una yegua de cría, ¿sí? Este pulmón, lo único que va a pasar es de que se va a colapsar y este pulmón va a quedar como un granuloma, ¿sí? Va a estar colapsado de ese lado, pero puede funcionar del otro. Entonces hacen la preparación aséptica, quitan la costilla, que es del doctor Tonatiu Ramos, en donde quitan la costilla, abren, ¿sí? Prácticamente, y lavan. Luego cicatriza esa costilla y en 2 a 3 meses, pues el caballo ya está bien. Lavados diarios con soluciones estériles y que reportan el 33% de éxito. A mí me han tocado 2 o 3 de estos caballos, ¿sí? En donde les he perdido la pista después de mucho tiempo. Hay uno que no le perdí la pista y se los voy a enseñar porque debería yo de haber hecho esto, ¿sí? Porque tenía un absceso totalmente localizado del lado derecho del pulmón, ¿sí? ¿Qué complicaciones con estos caballos? Pues la minitis por la toxemia, que pueden llegar a tener, troflebitis, intoxicación por AINES, ¿sí? Hipovolemia. Hay que ver el tipo de antimicrobiano que le estás dando, porque si necesitas, vamos a suponer que le pones trimetoprim sulfa, pues vas a necesitar algún complejo de ácido fólico. ¿Por qué? Porque vas a estar destruyendo todo lo que ve o folatos para compensar por el uso continuo de trimetoprim sulfa. ¿Qué complicaciones? Neumotórax, fístula broncopleural, en donde imagínate que un absceso rompe, ¿sí?, del bronquio hacia la pleura, ¿sí? Y si tenemos una fístula de este tipo, pues obviamente se va a estar llenando de aire esa zona y se colapsa el pulmón. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tratar de diagnosticarlo a tiempo porque ahí no podemos hacer gran cosa. Y aspiración a través de la cánula de drenaje, que entre aire en esa zona. También la pericarditis es raro, pero fíjense en esta condición. Acá ven la pericarditis, que tiene toda la parte fibrino-purulenta pegada a lo largo del corazón.
Entonces, este es el espacio pericárdico y aquí el pulmón también dañado, ¿sí? En donde están viendo la cantidad de líquido que hay ahí. Fíjense, aquí está el diafragma, en donde se alcanza a ver el hígado o vaso detrás, ¿sí? En donde estás viendo el diafragma y la pericarditis. Vean nada más esta cochinada, es impresionante, ¿sí? Como este corazón no puede latir ni tener un gasto cardíaco apropiado porque está latiendo en tamponada, ¿sí? Está latiendo dentro de una bolsa restrictiva. Entonces, cada que late no puede tener una eyección normal. Y fíjate aquí cómo está el diafragma, hay líquido también en el abdomen, ¿sí? Y también líquido en la pleura, donde está lastimado, ¿sí? Este caballo. Entonces, el pronóstico va a depender de la severidad y duración del tratamiento. Si es una neumonía leve a moderada, pues es muy bueno, 92% en Standardbreds, que obviamente les tengo que decir que el Standardbred es lo más resistente que yo he conocido en mi vida, ¿sí? Cuando trabajé en la parte noreste de Estados Unidos, veíamos muchos Standardbred que bajaban también a Florida, y el Standardbred puede tener una neumonía fibrino-purulenta pegado al pulmón y sobrevive y trota como si nada. Comparado con un pura sangre de carreras, que son unas nenas, en donde el 52% regresan a su función original. En pleuroneumonía la supervivencia va desde 38 hasta 80 y va a depender del tipo de bicho que lo afecte. Entre más tenemos anaerobios o infecciones mixtas, es cuando tienen más complicaciones. Vuelve a correr entre el 40 y 60%. Si no tengo que drenar ese tórax, no lo dreno, a menos de que haya un estrés respiratorio o distrés respiratorio muy severo que requiera el caballo para respirar. Entonces, fíjense, les voy a enseñar este caso clínico, que es una yegua que llegó de Oklahoma, es cuarto de milla de cría, 4 años de edad, tratada con enrofloxacina y metronidazol, pero sigue con distrés respiratorio y fiebres y fiebres y fiebres. Entonces, obviamente, esta no es el original. El original que vimos es un absceso que tiene esta cápsula, ¿sí? Y que tiene 13 centímetros de profundidad, que por lo menos lo podemos ver. Y de ahí el absceso está colocado. Voy a tener que quitar el sonido porque estoy insultando a parte de mi gente, ¿eh? O sea, lo va a publicar. Aquí lo que están viendo es el catéter, el ultrasonido, que es un anular, que lo estamos viendo aquí, el absceso, y vamos sacando esta porquería prácticamente. Sacamos 130 mililitros o 170. Ahorita que entremos a preguntas, que nos pregunten ellos o que nos digan ellos cuánto le sacamos de ese absceso hasta dejarlo totalmente. Miren, este era el absceso, ¿sí? Vean la profundidad que tiene y lo estábamos viendo cómo se drenaba poco a poco, marsupializando ese absceso hacia afuera, ¿sí? Desinflándolo totalmente, ¿sí? Con el catéter, hasta que quedó en un absceso muy pequeño. Entonces, a esto le llamamos marsupialización de un absceso, porque pues, lo haces a través de los intercostales y le tratas de sacar todo lo que tiene. Dancing se fue a su casa con antimicrobianos, reportaban que no dejó de comer y que se encontraba bien, pero 2 meses después amaneció muerta. Y pues con razón, ¿no? Ya vieron el pulmón, cómo tiene todos esos huevos pericos horribles, o como huevos con queso, ¿sí? En esa zona, y fíjense el absceso, volvió de nuevo, y ahí está en el pulmón, en el mismo sitio del lado derecho, con una condición desastrosa, ¿sí? Y esa es una condición terrible del absceso que tenía pegado en la pleura. Entonces es muy, muy difícil deshacerte de todo cuando tienes esa cantidad de fibrina y esa cantidad, y está localizado en una sola zona.
Si yo lo hubiera pensado ahorita que lo pienso, después a lo mejor lo que deberíamos de haber hecho es quitarle una costilla, porque era una yegua de cría, y tratar de sacar ese absceso hacia afuera. Pero pues creo que lo pensé demasiado tarde. Rodococo X es otra condición que afecta. Este caballo está muy, muy afectado. Son potritos entre 1 mes y 6 meses de edad. Si tú ves Rodococo X en un caballo más grande, piensa que tiene una inmunosupresión. Ya me ha tocado un caballo de 20 y tantos años con un adenoma pituitario que tenía Rodococo X en el pulmón, que me tocó con la doctora Mayra verlo hace mucho tiempo. Yo le dije, es porque está inmunodeprimido, porque si no estuviera inmunodeprimido o suprimido, no tendría rodococo, ¿sí? Que es una condición que también la gente con SIDA puede llegar a tener. Entonces, todo el mundo conoce la epidemiología, no es el objetivo de esta plática, pero pues están desde 3 semanas hasta 6 meses, está en sitios polvorientos, hay muchas condiciones, tanto en Colombia como en México, en diferentes sitios, sobre todo donde es polvoriento, y las heces contienen rodococo, y de ahí es exótica de algunas granjas, otra es esporádica, a veces viene este año y luego 2 años no, y luego el 4º año sí. Siempre son condiciones de manejo, tienen cepas virulentas y el ambiente, la temperatura, el polvo y el suelo es lo más importante. Entonces hay diferentes tipos de cuadros clínicos, desde bronconeumonía, que es la clásica de los piogranulomas. Algunos dicen que son granulomas, otros abscesos, pero que están en todos lados y que se pueden ver fácilmente con ultrasonido. La otra es la intestinal, que es muy, muy severa, que pueden ser abscesos gigantes en el intestino, ¿sí? Pegadas las tripas entre un absceso o un granuloma en los ganglios, y pueden ser mesentéricos. Y la otra es la polisinovitis aséptica, que es las articulaciones de repente tienen sinovitis general y es inmunomediada. También puede haber osteomielitis, artritis séptica, ¿sí? En donde están viendo aquí el hoyo, ¿sí? Y es rodococo. Entonces, puede haber cuadros de uveitis, linfangitis ulcerativa, celulitis, abscesos subcutáneos. Una vez salió un absceso cerca de la nalga de un potrillo y estaba atravesando la coxofemoral. O sea, ves cada una de estas condiciones muy, muy severa. Entonces siempre hay que pensar en rodococo cuando tengas cualquier caballo entre 1 mes o 3 semanas y 6 meses de edad en rodococo. Entonces aquí hay abscesos, los puedes medir, puedes clasificarlo, puedes decir hay grado 1, 2, 3 y 4, hasta 6, dependiendo del tamaño de los abscesos, y los puedes seguir cuando son abscesos que puedes ver por medio de radiografía. Lo que sí es definitivo es de que la hematología y el fibrinógeno están súper elevados. Yo he visto potros hasta de 100,000 células blancas con fibrinógeno de 1,400, o sea, grotesco, con gran cantidad de piogranulomas diseminados, ¿no? Entonces, la parte de serológica, es anticuerpos de la madre, la exposición de este caballo, etcétera, pero también pueden llegar a tener pleuresías. Entonces, lo que haces es examinar, si tienes un microconvexo, pues los examinas de arriba abajo, tratando de ver si tienen abscesos, granulomas, tipo aquí un abscesito grado 1 chiquitito, uno mucho más grande, grado 6, ¿sí? Y va a depender de qué es lo que tienes en la superficie, porque si yo lo que tengo es aire, lo que voy a ver es aire que reverbera, ¿sí? Aquí hay una línea B, todas estas son líneas A, que es la reverberancia del ultrasonido, porque los rayals de ultrasonido pues son muy poquitos, son 330 lo que tiene el aire, ¿no? Y el agua es cerca de 800. Entonces, aquí cuando tú lo colocas, pues vas a ver cosas normales, pero si yo lo coloco en esta zona, pues a lo mejor voy a poder ver los abscesos. Si este absceso está aquí, abajo, yo no veo nada, yo lo puedo ver como un caballo normal. Entonces, ahí tienen la parte de el aire, ¿sí? Y el abdomen.
Pues el tratamiento pues depende de la época, pero si ustedes ven el Blood and Henderson, que es el libro ese que yo digo que es el libro absurdo que contiene todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque viene por enfermedad y a mí nunca se me ha presentado un caballo que me diga yo tengo leptospirosis o yo tengo salmonelosis. Se me presentan con diarrea o con disnea o con problemas y no con enfermedades. Pero ese libro dice, el libro de los 60s y 70s, dice que el 80% de caballos con rodococo se muere. Y el tratamiento era gentamicina y penicilina, que ninguno de los dos son liposolubles para atravesar membranas. Entonces, cuando llegan los 90s, usan eritromicina y rifampicina y el 20% de los caballos muere. Entonces, obviamente, los antimicrobianos que tengan la liposolubilidad, que van a poder llegar a la parte interna de estos, porque es intracelular, pues obviamente son los que tienen el futuro, ¿no? A mí me tocó determinar que tenían hipertermia porque usábamos eritromicina y de repente los caballos tienen unas fiebres horribles y yo decía, es que a lo mejor dejan de sudar y es lo que pasa, dejan de sudar. Y entonces por eso hay condiciones de hipertermia cuando utilizan eritromicina. La supervivencia ahora es del 80%, ¿sí? En pura sangre todavía es menor, pero standardbreds obviamente es mucho mejor. Regresan a las carreras ligeramente por debajo, pero dependiendo del daño. Entonces lo que hicieron fue tratar de evaluar en standardbreds, tienen muchas más posibilidades de llegar a la carrera que el pura sangre de carreras. Control y prevención, existen muchas. Ustedes tienen la inmunización pasiva o el suero hiperinmune que se crea en Argentina, en donde lo pueden ver, pero lo más importante es el reconocimiento temprano de los enfermos. Son potros que sonajean, se llaman rattling, ¿sí? Si les pones la mano en la tráquea, vibran, ¿sí? De la cantidad de moco que tienen en la tráquea. Finalmente, voy a hablar un poquito acerca de inhalación de humo, porque cuando hay ese tipo de condiciones, es la causa principal de muerte en los fuegos. El mecanismo es daño directo a las vías respiratorias altas, daño químico a la tráquea y a las vías bajas en el parénquima pulmonar y toxicidad por monóxido de carbono, que se une a la hemoglobina y crea una hipoxia. Y las fases les da insuficiencia aguda pulmonar en las primeras 36 horas, edema pulmonar y bronconeumonía a los 7 días. Muy, muy severa por el daño que ha habido a las vías aéreas. Oxígeno, diuréticos, antiinflamatorios, pero mueren con edema de las vías altas. Neumotórax por accidentes, nosotros tenemos toros, si nos gusta el toreo, entonces obviamente a veces vemos esto los domingos. Entonces el trauma externo son heridas al tórax o caballos que se colapsan cayéndose totalmente sobre esa zona, sobre el tórax, o una pleuroneumonía con una fístula bronquiopleural, que pueden ser unilateral o bilaterales. Y estas, pues taquipnea, esfuerzo respiratorio, si tienen neumotórax, obviamente lo tienes que descomprimir. Fiebre, taquicardia, depresión, ansiedad, tos, todo lo relacionado con un traumatismo directo hacia el pulmón. Sonidos disminuidos en esa zona, color de mucosas alterados, se ven muy mal. Yo recuerdo un caballo de el doctor Garibay, que se había caído en uno de los carriles y cayó de costalazo, así, totalmente. Y ellos estaban muy preocupados, a mí me llamaron porque querían que viera yo neurológicamente qué era lo que pasaba con ese caballo. Y yo vi la parte neurológica y vi inflamación, no tenía fractura en el cuello, obviamente había una ligera incoordinación, lo tratamos con antiinflamatorios, etcétera, pero luego el caballo no andaba bien. Entonces me pidió Garibay que fuera a verlo otra vez. Y yo lo que vi es que no se expandía el tórax de ese lado. Entonces, del lado donde tenía el costalazo, el caballo tenía una pleuresía adherida
al pulmón, o sea, de la hemorragia que tuvo de la caída, se le pegó el tórax hacia la pared y acabó en necropsia meses después. Entonces, traumatismos de este tipo son grotescos, ¿sí? Te van a causar el neumotórax, que acá está el pulmón y aquí alcanzo a ver al esófago. Por favor, estás viendo la aorta, veo el esófago. Entonces, obviamente es cuando tienes un problema. ¿Por qué? Porque aquí no hay parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues colocar una válvula de 3 vías y tratar de succionar manual o con succionador para tratar de restablecer el pulmón en esa zona, ¿sí? Entonces, a veces sí es posible hacerlo. Los caballos que se echan con pleuroneumonía tienen un pronóstico más reservado. La mayoría de los caballos con pleuroneumonía ni intentan echarse del dolor que tienen en la pleura. Y finalmente, fractura de costillas, ¿sí? En donde rompes la costilla, ve, aquí se ve una y aquí se parte la parte dorsal del fragmento y la parte ventral del fragmento y pueden causar una hemorragia en el pulmón. Entonces, esto es común en potrillos. Recuerdo una yegua que era carísima y aparentemente el potro era lo que valía. Entonces, la mandaron a la Universidad de Florida para que pariera ahí porque tenía un adenocarcinoma muy grande. Y entonces todo mundo estaba cuidando de que ese potro naciera bien. ¿Por qué? Porque la yegua ya después de que pariera el potro, pues le iban a poner a dormir por el adenocarcinoma que tenía. Todo mundo fascinado, nace el potro, todos los días la cuidaban, pero nadie se fijó que tenía una fractura de costilla y murió de hemotórax. Entonces fíjate aquí cómo tienen fracturas algunos de ellos, ¿no? Pueden ser patadas, etcétera. Finalmente, neoplasias, sí, necesitas muchas agujas para ver si es que la puedes biopsiar. Fíjate aquí cómo Mary Whitcomb, sí, está pasando la aguja hacia el pulmón para poder biopsiar. Entonces, sí, el diagnóstico de la neoplasia torácica puede ser retrasado porque tú ves los signos clínicos como si fuera una neumonía y no son específicos. Entonces hay tumores sólidos en donde los puedes ver que parecen abscesos, hay otros que sí tienen una configuración totalmente amorfa y entonces que puedes llegar a pensar, pero hasta que no tienes una biopsia no te das cuenta. La mayoría exfolia, entonces en el líquido pleural podrías llegar a ver el tipo de células que tiene. Vean, por ejemplo, producen derrames pleurales, pueden imitar los signos clínicos de neumonía o infecciones bacterianas, y la citología sí te revela esas células, que si es linfoma lo ves. Algunas de ellas van a ser metastásicas y otras van a ser propias del pulmón, primarios. Fíjate, aquí está el diafragma. Entonces, ¿qué tipo de neoplasias hay? Linfoma, hemangiosarcoma, primarios de pulmón, carcinoma pulmonar, bronquial, adenocarcinoma, que es muy agresivo, carcinoma broncogénico, mixoma, leiomiosarcoma y blastoma. No me ha tocado verlos a todos, pero sí linfoma, y por ejemplo, este es uno que se va a publicar por Paola Domínguez recientemente, en donde encontraron un carcinoma neuroendocrino en pulmón y en abdomen, en donde tenían estas bolitas miliares por todos lados, ¿sí? Y todo el pulmón estaba lleno de este tipo de carcinoma. Entonces, hay metástasis, como mesotelioma, que es raro, pero hay melanoma, adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, entre otros. Este me encanta. ¿Por qué? Porque es un potro pura sangre. Fíjense la antigüedad de la foto, por favor, porque ahí está, en Luisiana, en 1985, ¿sí? En donde lo que veo en este caballo es de que la mitad del cuello suda hasta esta parte, que es T4. Y entonces estamos viendo todo esto, pero ven que está rasurado porque le estábamos haciendo un ultrasonido en esa época, estoy hablando hace muchos años, y vemos una efusión homogénea, ¿sí? Y resulta que este caballo tiene un hemangiosarcoma y tiene 2 años de edad.
Entonces tenía síndrome de Horners y el hemangiosarcoma se encontraba en T3, T4, justo ahí donde está la parte del ganglio cervical, lo que hace que sude como Horners todo el brazo, todo el cuello y la mitad de la cara. Entonces me encantó realmente porque era muy característico de lo que encontramos. Pero ¿cómo puedes pensar que hay un hemangiosarcoma en un caballo de 2 años de edad? Pura sangre de carreras. También en potros, lesiones pulmonares cavitarias con enfisema. Ve qué cosa más bonita. Fíjate aquí cómo está la bula, ¿sí? Esta la parte del sangrado, que es lo que ves en ultrasonido y que te lo encuentras aquí, publicado en 2012 por Betstekova, ¿sí? En Europa. Entonces, sí existe una gran cantidad de tumores. Por ejemplo, 203 casos de linfoma se clasificaron conforme a la Organización Mundial de la Salud para tener un criterio en caballos. Entonces, este es puntillar y me tocó con un caballo en Florida, en donde tenía linfoma multicéntrico que también abarcaba el pulmón. Pero fíjense lo que encontraron estas gentes. Entre 2 meses y 31 años de edad, desde 2 meses de edad, ¿sí? Hay caballos con linfoma. 24 razas, entre ellas el cuarto de milla, principalmente pura sangre y standardbred. 13 sitios anatómicos diferentes. Los multicéntricos son los más comunes. Los de piel, como linfoma de piel, que bueno, esos son más benévolos, o gastrointestinales. 14 subtipos de linfomas. Hay de células grandes, de células T, etcétera. Y muchísimas cantidades de linfomas difusos de diferentes tipos de células que también fueron diagnosticados con frecuencia. Entonces, existe una gran cantidad. Yo creo que cuando veo a un potrillo de 2 meses y voy a pensar que tiene un linfoma, entonces ya voy a tener un diferencial muchísimo más amplio del que hasta ahora hemos tenido. Bueno, muchas gracias. Necesitamos ver si tenemos preguntas. No sé si me pasé de tiempo. No, tranquila, doctora, está todo perfecto. Hay una pregunta que dice, si drena la pleuroneumonía, ¿lava para diluir el exudado y con qué lava? No lavamos. Yo no lavo. A ver, espérame tantito. Okay. De la presentación. ¿A qué se refiere de si lava, con qué lava? O sea, a los que le quito la costilla, porque si no le quito la costilla, yo no lavo la pleura. ¿Sí? Ajá. Algunos médicos lavan la pleura. Yo no lavo la pleura. ¿Sí? Yo simplemente dreno la pleura. Ok. Y si Hay otra lavas la pleura es porque quitas una costilla y entonces puedes llegar hasta con la manguera, prácticamente. ¿Sí? Puedes llegar a poner la manguera y lavar toda esa zona, meter la mano y arrancar todos los huevos pericos que te encuentres, ¿sí? O sea, toda esa fibrina pegada, si es que tú estás removiendo la costilla. Ok. Otra pregunta dice, ¿tiene experiencia en el uso de agua ozonizada en el lavaje de la pleura en reemplazo de soluciones salinas? Muchas gracias por la charla. Excelente. No tengo experiencia porque no lavo pleuras. O sea, si es ese tipo de situación en donde estás removiendo la costilla, es una cosa simple, ¿no? O sea, puede ser solución salina o puede ser Harman, puede ser lo que quieras. Te digo que hasta le hemos puesto la manguera, ¿sí? El agua saliendo en la manguera para tratar de quitar esa zona que ya es una cavidad limitada, ¿sí? En donde ya estás quitando prácticamente con la mano metiendo y arrancando esa fibrina horrible, como la que vieron en esa pobre yegua muerta. Ok, Doc. Hay otra que dice, en casos de urgencia por edema pulmonar, ya sea infeccioso o no,
¿qué maniobras y terapias recomienda? Bueno, si tiene edema pulmonar primero tienes que tener un diagnóstico. Entonces, lo primero que tienes que saber es que no tenga ruptura de una cuerda tendinosa. Porque pues si obviamente tiene ruptura de una cuerda tendinosa, está abulsionando toda esa sangre hacia el pulmón, si es del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la presión en el atrio izquierdo, que hace que se regrese la sangre y cree un edema pulmonar. Entonces tenemos que saber cuál es la causa del edema pulmonar. Pero si es una obstrucción, por ejemplo, pues es aliviar la obstrucción lo primero, ¿sí? Y de ahí diuréticos. Y puedes llegar a poner esteroides, ¿sí? Porque lo que tú quieres es estabilizar las membranas y que no haya edema, ¿sí? Que no haya agua en ese pequeño alveolo que va a tener que difundir oxígeno. Ok. Acá dice otra, cuando deja la terapia antimicrobianos, ¿qué parámetros tiene en cuenta para saber si está curado? Me encanta el fibrinógeno, ojalá yo tuviera ese amiloide A, porque es mucho más específico que el fibrinógeno, pero el fibrinógeno no me cuesta nada porque nada más necesito exclusivamente un baño María, ¿sí? Es como hacer huevos tibios, entonces pones el tubito, haces tu huevo tibio de 56, 3 minutos y sabes el fibrinógeno, comparado con el SAA, que te cuesta $25 cada tira reactiva. Entonces, obviamente soy una tacaña y no he querido entrar a ese mundo tan caro de la amiloide A, pero el fibrinógeno tiene una vida media de 48 horas, más o menos. Entonces, si yo estoy viendo que está bajando el fibrinógeno, pues obviamente estoy viendo que hay una mejoría, porque la inflamación ya no está ahí. Además, auscultación y ultrasonido es lo que me dice cuándo dejar de utilizar antimicrobianos. Ok. Otra pregunta dice, ¿existen afecciones primarias, o propias del mediastino que se vean en imagenología, como en rayos X y ecografía? Lo único que he visto de mediastino es cuando tienen abscesos grandes en el mediastino, coloco el ultrasonido casi al nivel de el tríceps, que ese tú me vas a decir dónde está. El tríceps lo coloco y entonces no veo los nervios, veo el músculo y a través del músculo a profundidad trato de ver la parte craneal del pulmón. Entonces, ese tipo de abscesos que están craneales están en el mediastino en su mayoría, pero esa es la manera de verlo. Y la otra, que cuando tú ves una condición, por ejemplo, si tomas una radiografía y ves que está muy dorsal la tráquea, ¿sí? Sabes que esos linfonodos están empujando hacia arriba y entonces estás asumiendo que tienes una enfermedad en el mediastino. Pero para saber, a lo mejor la pregunta no la entendí bien, pero a lo mejor lo que quieres saber es si está fenestrado o no. Entonces, para saber si está fenestrado o no, pues hay gente que coloca una aguja para ver si se comprime uno de los pulmones y si se comprime el otro. Generalmente, si tú ves que los dos van para abajo, pues empiezas a inflar y a echar aire para volverlos a poner en su nivel. Pero las más de las veces para saber que el mediastino no está fenestrado es que tengas una neumonía diferente de un lado del pulmón comparado con el otro. Ok. Otra pregunta dice, ¿hay forma de evitar la formación de tanta fibrina? Ay, ojalá. No he podido. Yo me imagino que sí debe de haber. Fíjate que hay médicos de hace tiempo que les ponían gentamicina y lo que hacían era pegar la pleura. ¿Tú sabes lo que duele eso? O sea, no lo puedo ni imaginar. O sea, el poner tetraciclinas y cosas de ese tipo para que se peguen y ya dejen de molestar, ¿no? Y yo no soy de esa época. Yo soy de la época de antiinflamatorios y cosas de ese tipo, entonces jamás lo he hecho. Me imagino que debe de haber algo como TPA,
¿sí? Tissue Plasminogen Activator, que es el activador del plasminógeno del tejido, que la cosita esa que venden para oftalmología cuesta $1,000, ¿sí? Y son como 3 gotitas. Yo lo único que lo he utilizado es en abdomen, ¿sí? Cuando creo que va a haber muchas adherencias, era el caballo de mi hermano y mi hermano me dijo, cómpralo porque pues no le cuesta la cirugía al angelito, entonces no le importó. Entonces, si fueron a comprarlo, es lo que utilizan en trombosis humana, cuando saben que está empezando con un trombo o una embolia, ponen Tissue Plasminogen Activator y rápido la deshacen. Entonces, yo me imagino que en un momento dado podrías llegar a utilizar alguno de estos, de activador del plasminógeno del tejido. ¿La ecografía puede ayudar en el diagnóstico o caracterización de lesiones en hemorragia pulmonar inducida por ejercicio? Es muy difícil, lo único que ves, ¿sabes qué? Es que nosotros tenemos un chorro, porque trabajamos en el hipódromo. Entonces puedes ver que tienen cometas. Casi todos los caballos de carrera traen orillitas de cometas, que son irregularidades de la superficie del pulmón. Entonces lo único que te dice es, hay una irregularidad en la superficie del pulmón. ¿Y qué haces con esa información? O sea, esa información, ¿qué te da? La irregularidad para decir si tuvo una lesión o una neumonitis en algún momento, pero que realmente no puedes utilizarla para nada, entonces no le veo gran utilidad. Lo que le vería yo utilidad es lavado broncoalveolar y tratar de determinar y caracterizar bien los grados de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, para ver cuándo están mejor y cuándo no. ¿En qué momento considera hacer la toracotomía y cómo sabes si está cerrado el mediastino? ¿El metronidazol lo usa por vía oral o endovenosa? Muchas gracias. Excelente su presentación. Muchas gracias. El metronidazol generalmente lo damos por vía oral. Empezamos con 15 miligramos por kilo, 2 o 3 veces por día, y de ahí bajamos a 7.5 miligramos por kilo. Está más que reportado y se utiliza todo el tiempo. La única vez cuando tú no puedes utilizarlo es cuando por vía oral no tienes un camino que tendrías que utilizar. Si tiene reflujo el caballo, cosas de ese tipo, pues lo tienes que poner transrectal o endovenoso. Pero nosotros no tenemos esa presentación en gran cantidad. Tenemos la de perrito, que es una cosita de este tamaño, ¿sí? Entonces que necesitas mucho metronidazol IV para poderles dar. Entonces, sé que los caballos dejan de comer porque tiene efectos neurológicos y tiene un sabor asqueroso prácticamente, que nadie le gusta el metronidazol y por eso los caballos hasta se deprimen y no quieren comer, ¿no? Y en esta enfermedad en sí, pues quieres que coman, por eso les das el smorgasbord, ¿no? O sea, como el salmón en Suecia, en donde te lo ponen hasta en el postre para que te lo comas, ¿no? Entonces, de esa manera es todo lo que quiere el caballo que se coma, ¿no? Porque es importante que mantengan esa tasa metabólica. Entonces, si no les gusta mucho el sabor, a lo mejor sí se los doy en la avena. Doc, y lo de cuando consideras hacer la toracotomía y cómo sabes si está cerrado el mediastino, decía también otra parte ahí. Lo mismo que decíamos ahí, si yo tengo una neumonía y una pleuresía en donde esta está alta y esta está igual, generalmente, o sea, empiezo a drenar de este lado y las dos bajan, pues obviamente que está fenestrado, ¿sí? Y yo coloco mi transductor y estoy viendo cómo baja la cantidad de fluido de los dos lados, pues hay una fenestración. Si yo veo que nada más una baja y la otra queda intacta, pues obviamente ese voy a asumir que no está fenestrado. Entonces, ese es el que voy a hacer la toracotomía. Ok. Y la última pregunta dice mi doctora, ¿ha visto relación en los potrillos de carrera entre la influenza equina con posterior presencia de pleuroneumonía? No de pleuroneumonía, pero sí de miocarditis. Es muy, muy importante. Yo creo que también te puede dar pleuroneumonía, porque si tienes bacterias asociadas, generalmente la pleuroneumonía no viene viral, ¿sí?
Pero lo que sí viene viral es la neumonitis, y de la neumonitis el establecimiento y la falta de defensas en el pulmón. Y de ahí viene una neumonía secundaria. Y les voy a contar una parte que es importante, porque una vez me vi muy nice y le regalé 3 caballos a un amigo, y es lo peor que he hecho en la vida. ¿Por qué? Porque le regalé estos 3 caballos que venían del hipódromo y se los regalé a un rancho en donde era totalmente inocente a influenza. Nunca la habían visto. Ya sabes, de esos ranchos retirados en donde los caballos nunca han tenido. Entonces no los cuarentenaron, entraron y automáticamente, como dice la influenza de española, los más jóvenes y los más viejos quedaron afectados, se murieron otros 3 caballos porque les dio influenza, y de ahí una neumonía bacteriana tremenda, supurativa. Y se murió el más viejo y 2 de los más jóvenes. Y todo por influenza. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto la influenza, y cuando llegaron estos 3 caballos, como era un sitio que era inocente a la enfermedad, pues les afectó gravemente. Y se murieron 3, te digo. Entonces, bendito regalito que les fui a dar cuando les metí una enfermedad que no habían tenido nunca, ¿no? En un sitio aislado de un rancho en donde querían cruzar con pura sangre para sacar caballitos de carrera. Entonces, hay que tener cuidado. La mayoría son secundarias a las enfermedades virales. Viral influenza te da miocarditis. Y si te da miocarditis, hay varios caballos que no hemos operado porque tenían una enfermedad y de repente lo estábamos auscultando y no oías bien el corazón y decías, ¿qué pasa aquí? A ver, déjame, le paso el ultrasonido, porque es mi deporte favorito, le paso el ultrasonido y veo que tiene miocarditis. Entonces, obviamente no tiene una fracción de eyección adecuada y por ende, pues puede tener un compromiso importante durante anestesia. Entonces, miocarditis sí es una condición que puede ser secuela de influenza. Ok. Doctora, lo que más tengo acá, además de las preguntas, es que la gente te manda felicitar, agradecer por tu excelente charla, por todo tu conocimiento. Todo, hay varios comentarios por ahí que seguramente también nos van a llegar por el WhatsApp de muchas felicitaciones para ti. Y por acá, alguien que nos está solicitando comprometerte para la charla del ultrasonido de pulmón. Entonces, si quieres, después tú y yo organizamos bien una fecha con calma, porque sí sería súper muchos interesante. ultrasonidos de pulmón, de los buenos y los malos, los que se mueren y los que viven, no todos viven, ¿sí? Gracias, María, de verdad que te mando un abrazo enorme y todo mi cariño. Me alegra que estés bien, porque este mundo te necesita mucho, nosotros te necesitamos mucho, entonces por favor cuídate mucho. Muchas gracias a todos, es un placer auténtico, muchas gracias por la invitación. Veo gente maravillosa como el doctor Dante Valenti, muchas gracias a Carlos Enrique, etcétera, toda la gente maravillosa que siempre viene a acompañarte, porque tienen unas pláticas, tanto tú como José Adrián, maravillosas. Muchas gracias. Gracias, María, que pases buena noche y buena noche para todos. Adiós. Gracias, María. Buenas noches. Gracias, María. Bye. Chao.